Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hay una pregunta, ¿no?, que me dejaron en este ejercicio que estamos haciendo, ¿no?, de responder algunas de sus inquietudes en este tipo de videos. Y hay una que me llamó bastante la atención porque me la han preguntado en otras ocasiones y vamos a abordarla en esta ocasión. La pregunta dice lo siguiente: yo solo quisiera que alguna vez expliques por qué Jesús, cuando echa a los mercaderes del templo, les dice fuera de la casa de mi padre. Pero si es el padre de Jesús, el verdadero Dios, no había habitado nunca en el templo. Y otra cosa, leyendo los evangelios apócrifos, he descubierto, no sé si es así, que será que lo confirmes, que la madre de la Virgen María concibió a María a través del arcángel Gabriel. ¿Eso se hizo porque Jesús no podía tener nada que fuese humano? ¿O por qué se hizo así? ¿Qué ADN tenía Jesús? Y ese fue el motivo por el que se lleva su cuerpo de este mundo. Y también si la Virgen María era parte, obviamente, del plan salvífico y no tenía el ADN humano, ¿por qué fue criada en el templo comiendo otro tipo de alimentación, como dicen los evangelios apócrifos? Pero en el templo judío, bueno, muchas dudas tengo, pequeñas dudas que a lo mejor puedas aclararlas de a poco, porque siempre te sigo. Gracias, Ali. Bueno, son varias preguntas, pero hay una principal, que es la de por qué Jesús echa fuera a los mercaderes del templo, del segundo templo de Yahvé allá en Jerusalén. Y está la duda, bueno, ¿y por qué lo saca? ¿Por qué se molesta? Y dice, salgan de la casa de mi padre. Y esta es una de las incógnitas, porque bueno, aquí por ejemplo yo he denunciado en muchos videos que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, no es el Padre de Jesús, no es el Dios verdadero. Este es un ente biológico extraterreno que eligió al pueblo hebreo, se hizo su Dios y bueno, es el Dios de ellos, no es el Dios verdadero ni el Dios del resto de la humanidad. Entonces, ¿por qué Jesús entra al templo de Yahvé como si estuviese defendiendo ese templo, ¿no?, como si quisiese purificarlo de las cosas que se hacían ahí? Bueno, la respuesta a esto incluso está en el mismo documento bíblico, pero hay unos símbolos muy interesantes que vamos a reflexionar y luego pues que toque este tema. Voy a hablar un poco de las otras preguntas, que básicamente es sobre la naturaleza del ADN de Jesús, de María y bueno, de dónde provenían ellos. Pero vamos con lo primero, que es Jesús echando a los mercaderes del templo. Esta es la cita en Marcos 11 del 15 al 18. Dice así: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Aquí está la cita que genera la gran duda, ¿no?, de que, bueno, si Yahvé no es el padre de Jesús y por lo tanto este templo no sería el del Dios verdadero, ¿por qué Jesús entra como molesto, sacando a todos los vendedores con la intención pues de limpiar la casa, ¿no? Como él dice, la casa de mi padre, casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué significa todo esto? Porque si uno va al Antiguo Testamento, obviamente la deidad que pide la creación de un templo, ya sabemos que es Jehová Yahvé. Por ejemplo, vamos a la segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 del 4 al 6, nos dice así: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Entonces aquí es cuando Yahvé le comienza a manifestar a David que ya necesita una casa, un templo, que es necesario construírselo. Y quien lo construye pues no es David, sino es su hijo Salomón. Pero al final terminan construyendo el primer templo, que es destruido, y luego pues el segundo templo es reconstruido. Cuando los hebreos vuelven del exilio a Babilonia, se comienza a construir, liderado por Zorobabel y todos los hebreos que volvieron de Babilonia, y se le termina de hacer unas modificaciones y una ampliación ya en tiempos de Herodes, ¿no?, que en el tiempo de Jesús
era ese templo el que estaba en pie, el segundo templo, el templo que inició Zorobabel la reconstrucción y la terminó Herodes con algunas ampliaciones. Entonces, ese es el templo donde Jesús entra y saca a toda esta gente. Y uno se pregunta, bueno, Jesús entonces, si era el Hijo de Jehová, si estaba de acuerdo con que el templo no es el lugar verdadero de adoración, y él defendía esto, o aquí Jesús nos estaba dando otra enseñanza, porque esto parece ser contradictorio, ¿no? Por un lado, entra al templo, saca a los vendedores como molesto, ¿no? Por lo que estaban haciendo, y uno se da cuenta que desde el Antiguo Testamento quien pidió la construcción de este templo fue Yahvé Jehová, y se nos ha enseñado que Yahvé Jehová es el Dios verdadero, por lo tanto el Padre de Jesús. Entonces ahí tendría sentido, es decir, si Jehová es el Padre de Jesús, y él fue el que pidió que se le construyera ese templo, tiene sentido que Jesús al entrar se moleste porque estarían mancillando la casa de su padre. Si eso fuese así, pues aquí no habría dudas, no habría discusión, porque pues Jesús simplemente estaría haciendo respetar la casa del Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Que si vamos a esta enseñanza, en Hechos 17 del 24 al 27, este es Pablo quien da esta enseñanza, pero él la da basado en las mismas enseñanzas y sabiduría que entregó Jesús. Porque sabemos que Pablo recibió el contacto del Cristo en su camino a Damasco, y ahí él pues recibió, ¿no?, toda esa sabiduría que ya los apóstoles, los que llegaron antes que él, ya habían recibido ese entrenamiento. ¿Qué dice Pablo en Hechos 17? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, aquí está hablando del Dios creador, la esencia creadora de la que habló Jesús. Dice que este creador del cielo y de la tierra no habita, ojo, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí uno dice, bueno, o es el templo del Dios verdadero, ahí donde Jesús entró y sacó a los vendedores, ¿no?, los echó, o el Dios verdadero no habita en templos. Esto hay que aclararlo porque parece contradictorio, porque esta cita lo que dice es que el Dios verdadero es una fuerza superior, ¿no? No necesita templos, no necesita adoración de manos humanas, no necesita el culto que religiosamente se ha enseñado. Y llama la atención porque dice que esta fuerza superior ha determinado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, de su habitación, para que busquemos a Dios. Pero no dice que para buscarlo hay que ir a un templo ni rezar, sino que palpando podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si el templo fuera la casa del Dios verdadero, los apóstoles y obviamente Pablo lo habrían enseñado así, y el mismo Jesús lo habría enseñado así, porque Jesús en ningún momento dijo que había que ir al templo a rezarle a ningún Dios. Pero si él no enseñó eso, ¿por qué hizo lo de los vendedores? Bueno, si vamos a otra cita, aquí ya comenzamos a entenderlo. Esta vez está en el capítulo 2 de Juan. Jesús sabemos que fue un hombre que entregó muchas enseñanzas en parábolas, en símbolos. Y lo que él hizo con los vendedores al sacarlos fue un símbolo muy importante que ahora con esta nueva cita lo vamos a entender. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Había todo un comercio, ¿no?, ahí en el templo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Es decir, el tipo ahí pateó mesas, tiró monedas, echó a todo el mundo. Ahí estaba emberracado Jesús. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, ojo con esto que respondió Jesús, destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, o sea Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Aquí ya se resuelve la duda. Cuando Jesús llega al templo y saca a todo el mundo de ahí, y luego los rabinos le preguntan, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué señal nos das? Y él comienza a hablar en símbolos. Les dice, destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. ¿Qué pensó la gente que lo estaba escuchando? Que Jesús estaba hablando de ese templo de piedra, del segundo templo de Yahvé. Y ellos pues no le entendieron y la respuesta fue, ¿cómo así? Si esto se demoró 46 años en ser construido y tú lo vas a levantar en 3 días, eso no tiene lógica, no tiene ningún tipo de sentido. Nadie lo entendió en ese momento. Los apóstoles se acordaron de esto, como dice aquí la misma cita, cuando él resucita al tercer día. Es decir, él vuelve a levantar su cuerpo, el templo de él, el templo de su cuerpo, lo levanta al tercer día. Entonces, ahí se entiende de que Jesús, cuando entra al templo de Yahvé y hace todo lo que hace, él hizo eso para dejar un mensaje, para dejar un símbolo. Él estaba ahí hablando de el templo del cuerpo. Obviamente del cuerpo de él, pero también del cuerpo del hombre. ¿Y por qué sabemos que también hablaba del cuerpo del hombre? Por esta otra cita. Vamos a Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí ya se termina de comprender. El verdadero templo del Dios de la vida es el hombre, es el cuerpo del hombre. ¿Y por qué es el templo? Porque dentro de este cuerpo mora la energía que sustenta nuestra vida, la que nos hace respirar, la que nos hace hablar, la que nos hace existir. Y esa vida se condensa en lo que es la chispa del alma. Gracias a esa partícula que el Creador esparció en todas las criaturas de la creación, todas ellas pueden tener vida y existencia. En nuestro caso tenemos un alma que nos permite tener un espíritu individual para desarrollarnos con él, para cosechar memorias, vivencias que van forjando nuestra propia identidad. Y ese espíritu necesita un vehículo para aprender, en este caso el cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico es el vehículo del espíritu, pero también es la casa del alma. Por lo tanto, es la casa o la morada de la energía que sustenta la vida a nivel humano. Y esa energía que sustenta la vida es lo que el primer capítulo del Evangelio de Juan llama, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por el verbo. En él estaba la vida, y la vida es la luz en los hombres. En nosotros está la vida, y esa vida pues es la luz o la partícula de la energía del Creador en nosotros. Por eso el lugar donde mora Dios es dentro del hombre. Por eso este cuerpo es el templo. Y este es el templo en el que hay que adorar, no a nivel religioso, sino cuidar este templo, proteger este templo. Y en la medida que este templo se cuide y estemos conectados a la vida y a la naturaleza, de esa forma es que estamos adorando al Dios verdadero, sin rezos, sin ir a ningún templo, sin diezmos, nada. Simplemente cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y ahí estamos conectados a esa fuente de la vida. Por eso, este es el templo, y dice, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo así? Esto suena como un castigo. No, es que si yo daño mi cuerpo, mi mente, este cuerpo está sujeto a una ley de causa y efecto. Si yo daño mi cerebro, por ejemplo, con trasnochos, con sustancias nocivas, eso va a tener un efecto, y es que voy a dañar mi cerebro. Si yo me alimento demasiado mal, voy a dañar mi estómago, mis intestinos. Bueno, cualquier cosa que altere el desarrollo natural de este cuerpo, el efecto va a ser la enfermedad. Por lo tanto, si yo destruyo mi cuerpo, va a haber una ley que me va a ajustar, que es la ley de causa y efecto. No es que va a haber un señor allá en un trono, mira, este por allá está destruyendo el cuerpo, voy a castigarlo. No, este cuerpo está sujeto a la ley de causa y efecto. Entonces, el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es.
Aquí está la ley. Entonces Jesús estaba hablando de ese templo. ¿Y qué significa que haya echado fuera a los vendedores? Bueno, resulta que este cuerpo, que debería tener una condición original, no la tiene. Fuimos manipulados y además de eso nosotros, en el trasegar de nuestra existencia, hemos hecho y deshecho de forma negativa con este cuerpo. Si vamos nada más a esta existencia, a esta vida, ¿cuántos vicios no tenemos? ¿Cuántas cosas hemos hecho que han maltratado y dañado este cuerpo? Vamos a recordar. Entonces, eso va generando dentro unas memorias negativas, unos vicios que están ahí asentados dentro de nuestras células como memoria negativa y están dañando el cuerpo. Es decir, este cuerpo se ha ido llenando, como dice acá, y encontró en el templo, es decir, que cuando esa energía del Cristo o esa ley de la vida entra dentro de este cuerpo, ¿qué es lo que va a encontrar? A los que vendían bueyes y ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero sentados, a los vicios empotrados dentro de nuestras células como memoria oscura. Y haciendo el azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. ¿Qué significa esto en el símbolo? Que cuando el hombre comienza a forjar su Cristo interior, se comienza a conectar con la verdadera ley de la vida, esa conexión no permite que dentro de este cuerpo haya mercaderes, vendedores, cobradores de impuestos, bueno, todo este tipo de comercio lleno de vicio y de memorias oscuras que corrompen este cuerpo. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que hacer esa ley del Cristo cuando uno comienza a hacer ese trabajo? Sacar todo eso del cuerpo para que haya una verdadera transformación. Y por eso Jesús lo saca, porque ahí Jesús está representando la fuerza del Cristo cuando se despierta dentro del hombre y saca todos los vicios. Y uno no lo saca como que, ay, por favor, ¿será que te puedes ir? Tengo el vicio, por ejemplo, del alcohol. Y uno no va a decir, ay, por favor, señor vicio, ¿será que usted puede salir del cuerpo para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo? No, usted tiene que ser enfático, con carácter y tomar decisiones fuertes. Y usted saca ese vicio a patadas. Eso fue el símbolo que hizo Jesús en el templo. Y los distintos vicios o problemáticas internas que usted tenga, tiene que sacarlos a patadas. ¿Por qué? Porque esta, que es la casa del Dios verdadero, es casa de oración. Y eso, bueno, que suena religioso, realmente es la casa o el templo de la vida y hay que cuidarlo. Porque si yo daño la vida, pierdo mi propia vida. Me enfermo y bueno, y eso trae consecuencias. Por eso hay que sacar a todos esos mercaderes del templo. Y eso es lo que en el símbolo representó el Cristo. No estaba hablando del templo de Yahvé, estaba hablando del templo del hombre y que también era su cuerpo porque a los 3 días lo logró levantar. Pero eso de los 3 días también tiene que ver con nosotros y eso lo vamos a ver ahora por acá. Cuando Jesús se refirió a los 3 días en el símbolo también tiene que ver con esto, ¿no? Con los días de creación, que es el plan de ascenso y avance de la humanidad terrestre en su proceso de depuración espiritual. Entonces son 7 días y Jesús habló del tercer día, este que está acá. Entonces, como humanidad, nosotros estamos en un segundo día de la vida razonada. Todo se maneja a través de nuestra razón. Todavía no hemos llegado al nivel de la inteligencia verdadera, porque nosotros podemos llamar inteligencia a saber muchas cosas, ¿no? Pero eso es intelecto, eso no es inteligencia, porque la verdadera inteligencia es la conexión con la vida. Cuando el hombre realmente es inteligente es cuando logra conectarse con las leyes de la naturaleza, conocer las leyes que rigen su cuerpo, su espíritu, su mente y aplicar y vivir dentro de ellas. La verdadera inteligencia es aquella que protege, sustenta y multiplica la vida en la creación. Ahí es donde está el hombre inteligente. Entonces todavía no hemos llegado a ese tercer día. Entonces estamos en un segundo día, ya terminando esa etapa ascensional para entrar a un tercer día. Y Jesús dijo, destruid este templo. ¿Cuál es el templo que esta fuerza oscura ha destruido desde que llegó a la tierra? Este templo, porque ellos pueden atacar lo físico. Manipularon la genética de este templo y nos han llenado de vicios y bueno, todo tipo de estratagemas para destruirnos. Entonces Jesús le dice, destruid este templo. Está destruido, ¿no? Y en 3 días, es decir, al tercer día, lo volveré a levantar. O sea que la humanidad también se prepara para resucitar, para volver a la vida, para conectarse a la vida en un tercer día creador. Cuando suceda ese proceso de transformación humano y planetario y ese programa oscuro quede totalmente atrás.
Entonces los seres humanos que van a despertar en ese tercer día son aquellos que logran conectarse con su interior, con su ser, y sacan a los cambistas, a los vendedores, a los comerciantes, a los vicios de su cuerpo, generan una transformación interior, forjan su Cristo y logran trascender a nivel espiritual. Y esos son los hombres y mujeres que permanecen y que avanzarán en ese plan de ascenso espiritual a un tercer día. Por eso al tercer día se levantarán, al tercer día resucitarán. Ese es el nuevo tiempo que hablan las profecías, ¿no? El tiempo pletórico donde habrá una nueva humanidad y un nuevo planeta. Ese es el plan que Jesús en símbolos dio a entender, pero que en esa época no se entendió. Entonces miremos este video y seguramente ahora sí vamos a entender mejor las palabras del Cristo. Prestemos aquí mucha atención y ahora seguramente lo veremos de otra forma. Y soy escriba en este lugar sagrado. Y al igual que mis hermanos, he seguido tu misión con gran interés. Hemos oído cosas buenas de ti y nos alegramos. Pero lo que has hecho hoy aquí nos desconcierta y nos sorprende. ¿Es tu deseo destruir este templo sagrado? El templo no es solo piedra. Es la casa de Dios. No puede ser destruido mientras Dios vive aquí. Destruid este templo. Y en 3 días lo volveré a levantar. Se tardaron varios siglos en construirlo. ¿Crees que podrías reconstruirlo en 3 días? Tú lo has dicho. Pero no lo has entendido. Rabino, yo entiendo mucho mejor de lo que crees. Maestro, ese escriba tenía intención de recibirte amistosamente porque quería entender tu visión. ¿Ha sido prudente desanimarle? Tiene una de las mentes más abiertas del Sanedrín. Abre tu corazón, Judas. No tu mente. Abre tus ojos y tu corazón. Bien, ahí está. Supongo que ahora que vieron nuevamente esta historia, ¿no? Ya no en la lectura bíblica, sino aquí graficado en esta película, que es la película de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Aquí se muestra ese evento, ¿no? Donde Jesús, luego de echar a los vendedores, se encuentra con el rabinato. Ellos lo cuestionan, ¿no? Por lo que hizo. Y ahí es donde está el diálogo de destruir este templo y en 3 días lo volveré a levantar, y ellos no entendieron absolutamente nada. Hay un punto también importante, y es que aquí ellos dicen, cuando él les responde de que en 3 días lo levantaría, dice: se tardaron varios siglos en reconstruirlo y tú lo harás en 3 días. En la Biblia no dice varios siglos, en la Biblia dice se tardaron 46 años, y ahí también hay un código. 46 es el programa 4 y 6 de este programa de oscuridad que invadió la tierra. Cómo ellos han edificado ese templo de Yahvé, ese templo de piedra, porque aquí ya estamos hablando en símbolos. Obviamente se demoraron más de 46 años, pero aquí hay una codificación. El símbolo 46 representa un programa de 4 poderes y el programa 666. Ese es el programa que han utilizado ellos para construir este templo. Es decir, este templo, que ya sabemos que es nuestro cuerpo, es el templo del Dios vivo. Pero ellos han manipulado este templo para convertirlo en materia inerte, para que nos alejemos del espíritu y lo llenemos de vicios. Mientras este templo esté lleno de vicios y de manipulación, no es el templo del Dios vivo, es el templo de Jehová. Si usted es una persona llena de vicios, usted dentro de su templo está adorando a los falsos dioses. Por lo tanto, ese templo en el que usted está adorando a los falsos dioses, se demoraron 46 años en construirlo dentro de usted, con el programa de 4 poderes de economía, religión, política y militarismo, que son los poderes que controlan el mundo, y el programa 666 de la marca de la bestia, que es la manipulación genética que hace miles de años nos hicieron. Entonces ellos con ese programa construyeron este templo, pero llega el Cristo, entra dentro de este templo cuando el hombre comienza su transformación y restaura, ¿no? Saca de adentro toda esa oscuridad y restaura el templo del Dios vivo, porque realmente este cuerpo, esta mente, este espíritu es el templo del Dios de la vida, la energía de la vida que nos sustenta. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando hablaba con ellos. Y luego, pues, quien se le acerca es Judas, ¿no? El que lo traicionó. Le dice: oiga, ¿usted por qué le dijo eso al rabino si él quería entenderlo? Y Judas no entendió. Le dijo: no trates de entenderlo con la mente. Abre tus ojos, pero sobre todo, abre tu corazón. Porque cuando uno trata de entender esto con la mente, no se entiende nada. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús ahí? ¿Y ese no es el templo de Yahvé? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué se contradice? Y esas son las dudas que muchos no pueden comprender porque Jesús habló en símbolos.
¿Y quiénes pueden entender esto? Los intérpretes. Y los intérpretes comienzan a surgir en el séptimo impulso del segundo día de la creación, ya prestos a pasar a un tercer día. Ahí es donde llega la resurrección y el símbolo de al tercer día lo volveré a levantar. Y eso es lo que significa esta historia. Como vemos, tiene mucha profundidad esta enseñanza y se entiende de que, bueno, Jesús evidentemente no era un hombre normal. Era un hombre de las estrellas. Y con esto pues entro a responder la segunda parte de la pregunta, ¿no? De que, bueno, el tema de la genética de María, de Jesús. Ellos eran hombres de las estrellas. Jesús en varias ocasiones dijo que su reino no era de este mundo, que él no era de este mundo. Y estos son personas que son de otro tiempo. No son terrestres. Su genética no es terrestre. No eran hebreos. Nacieron allí por un plan para denunciar dentro de ellos mismos al programa de la serpiente, y la genética era estelar, la genética de María, de José, de todos los que rodeaban esa familia y por supuesto la genética de Jesús. Ellos no tenían la genética de estos cuerpos manipulados, tenían cuerpos físicos iguales a los de nosotros, pero en condiciones originales, no enfermaban, no se morían, ¿no? De la forma en que nosotros lo hacemos. Jesús, como lo vimos, pudo resucitar. Conocía las leyes de su cuerpo, conocía las leyes de su mente, de su espíritu, y por eso hacía todo lo que hacía. Era el Cristo encarnado en un cuerpo físico, pero en un cuerpo físico con la talla y la medida y la esencia original en la creación de las humanidades, donde, bueno, no ha habido manipulación, donde no ha habido ese proceso de oscuridad ni de error. Jesús era un hombre que no tenía error, que no tenía manipulación, bueno, que era perfecto. Era el hombre perfecto, la representación del hombre perfecto, y por eso no era de aquí. Porque cualquier hombre que fuese aquí sí hubiese cometido muchos errores. Entonces, su genética era estelar. María era una mujer que no era terrestre. Su ascendencia de ninguno de ellos era de aquí de la tierra. Y por lo tanto, ahí estuvimos con humanidad ante un contacto extraterreno. Ellos llegaron acá, Jesús nace aquí, María queda embarazada aquí. Eso de que, bueno, la madre de ella se juntó con el arcángel Gabriel y la tuvo a María, bueno, eso sí, nunca lo he escuchado. No sé si me lo puede poner la persona que me dejó esta pregunta, el apócrifo, donde dice eso, pero yo eso nunca lo he visto. Lo que sí es cierto, porque esto ya responde a esa pregunta, es que ellos no eran de aquí. Ellos tenían genética estelar y seguramente de las razas humanas de las cuales procedían tenían que ver con el tema de los pleiadinos. Seguramente tenían genética, ¿no? de esos mundos, de esas humanidades que hace mucho tiempo lograron vencer al mal y restauraron su genética original y su condición original. Quizás muchos de ellos eran pleiadinos o de otro tiempo, de otras humanidades, pero lo importante es que eran de humanidades perfectas. Y aunque encarnaron en cuerpos físicos, muchos de esos espíritus provenían de otro tiempo, ¿no? Del tiempo de las humanidades doradas. Bueno, en el caso del Cristo, del principio original, ¿no? De la misma ley del vástago de las tres fuerzas, y muchos otros como José, María y algunos que estuvieron cerca de Jesús, quizás eran espíritus ya del tiempo de las humanidades doradas, que encarnaron en cuerpos físicos, vinieron a vivir esta experiencia física para traer un plan de resurrección para la humanidad terrestre. Y ya vemos el plan, ¿no? Esto es una sabiduría impresionante que, bueno, en esa época no se entendió y en la actualidad tampoco. Entonces vemos que es complicado. Solo es un mensaje que está codificado para algunos espíritus, algunos seres humanos que pueden entenderlo, y los que lo entienden, pues lo comparten para que el resto de la humanidad comience a comprenderlo. Del tema de Jesús y su origen estelar, bueno, he hablado en otros videos. Les recomiendo, para ampliar esta parte, el video llamado El origen del Cristo. Ahí lo pueden ampliar ese tema, se lo voy a dejar por acá. Y bueno, espero que con eso pues les haya ayudado a resolver esa inquietud del tema de por qué Jesús entró al templo y echó a todo el mundo. Por el momento lo dejo hasta este punto. Espero que haya podido entregarles herramientas y elementos de conocimientos para comprender este tema. Por ahí me lo hacen saber en los comentarios. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.